¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos, cada uno de ustedes. Qué bueno que están ahí conectados, qué bueno que están listos para este refrigerio de media semana. Es miércoles y deseamos que hasta hoy su semana haya corrido bien. El calor parece que viene fuerte, ¿verdad?, en estos días, pero a pesar de todo eso, yo creo que podemos disfrutar los días con el Señor. Queremos unirnos a través de una oración y prepararnos para este tiempo de un estudio bíblico bastante interesante. Es una de dos partes, así que estemos listos para aprender. Pero primero vamos a orar. Inclinen sus rostros ahí en sus lugares, sus hogares, y presentémonos delante del Señor. En esta hora, Padre bendito, venimos como tu pueblo a acercarnos a ti. Gracias por el día que nos has regalado. Para algunos quizás ha sido un día muy intenso de trabajo, de compromisos, de responsabilidades que tenían que llevar adelante, pero qué bueno que hemos llegado a esta hora del día donde podemos sentarnos quizá, relajarnos un poquito y poner nuestra mente lista para escuchar lo que tienes para nosotros. Pero también queremos unirnos en oración y pensar en aquellos que necesitan de ti. Si hay alguien necesitado de salud, Señor, pedimos que te acerques. Hay mucha necesidad, Señor, de salud física. Pedimos que nos sigas protegiendo en medio de esta pandemia en la que estamos, Señor, y que donde quiera que estemos, tu mano de poder nos tome y nos dé esa protección que necesitamos. Le pedimos también que llegues al corazón triste, al corazón abatido y que los restaures, los levantes, Señor, los animes. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, como dice tu palabra, pero podemos confiar en ti, en que la victoria la tenemos en ti. Señor, ahora ponemos este tiempo en tus manos para que lo bendigas, para que uses a tu siervo y que para que este tiempo de cantar sea un tiempo de refrigerio para nuestras almas, nuestros corazones. Ponemos todo esto en tus manos, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren cantar? Tengo 3 himnos para hoy. En Jesucristo, mártir de paz, es el primero. Gloria, cantemos al Redentor. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir en los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La tercera estrofa nos recuerda que no todos los tiempos son tiempos sencillos, fáciles. Hay tiempos en los que hay, como dice esta estrofa, hay luchas, hay tiempos de prueba, tiempos, y probablemente alguno los está pasando en este tiempo, pero unámonos en este canto y
una de las cosas que he aprendido es que glorificar a Dios nos ayuda a levantar nuestro espíritu también en tiempos difíciles. Tercera estrofa. Cuando en las luchas falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. El siguiente himno es el himno que se canta con fe, porque habla del día que vamos a estar en presencia de nuestro Redentor. Y ahí también vamos a cantar, cuando estemos en gloria. Es otro de esos himnos que nos gusta. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran Redentor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Quiero leer un pasaje de Gálatas 5:1 que introduce el siguiente canto. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Una de las maneras en que se manifiesta o se conoce la salvación es libertad del pecado. Ahora somos libres. Y dice el escritor de Gálatas: ya no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No regresemos a la esclavitud. Cuidemos nuestra libertad, disfrutemos nuestra libertad. Este himno se llama Libertad Gloriosa. Es un hermoso himno para dar un testimonio.
No tengo penas ni más cadenas desde que Cristo me libertó. Tu nombre aclamo, Rey soberano, y te proclamo mi Redentor. No tengo penas ni más cadenas desde que Cristo me libertó. Qué hermoso canto, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado y, como dije anteriormente en este día, que haya sido un día donde hemos estado cantando y glorificando a Dios. Ahora es tiempo para el pastor. Él trae un estudio para cada uno de nosotros, así que estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos a través de sus siervos. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más venimos a ustedes desde Rancho Cucamonga hasta sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, contento de saber que ustedes ya regresaron de sus trabajos, o si se quedaron en casa, espero que ya estén listos para descansar y para participar del servicio como lo han estado haciendo hasta ahora. Continuamos hoy con la serie sobre las grandes verdades de la Biblia, y esta vez vamos a hablar acerca de esa pregunta que constantemente nos hacemos, y aún libros se han escrito. La pregunta es: ¿por qué sufren los cristianos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Yo creo que casi todos nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué, si hemos venido a Dios, y si Dios nos ama, y si Dios tiene poder, entonces ¿por qué no nos libra de los sufrimientos? Esta lección la vamos a hacer en dos partes. La razón es porque si la hago en una sola va a ser extremadamente larga, y prefiero que ustedes vengan la otra semana o se conecten la próxima semana y no se cansen y puedan, ojalá, beneficiarse más de la lección. Entonces la pregunta: ¿por qué sufren los cristianos? Que como decía, la hemos hecho miles de veces como pueblo de Dios a través de todas las generaciones. A través de cada generación esa pregunta ha surgido. Y como decía, si Dios es tierno y es amoroso, al punto de que dio su Hijo para que muriera por nosotros, para salvarnos, entonces, ¿por qué los cristianos tenemos que sufrir tribulaciones, pruebas, persecuciones, enfermedades y dolor? La Biblia da varias razones por las que los cristianos sufren. Y esto no va a cesar, déjeme decirle, el sufrimiento no va a cesar hasta que Cristo venga a restaurar todas las cosas. Recuerde que vivimos en un mundo que ha sido dañado por el pecado, y lo que estamos experimentando ahora no va a cambiar hasta que Cristo venga a restaurar todas las cosas. Hay algunas lecciones que Dios quiere que aprendamos que solamente pueden aprenderse a través del sufrimiento, la aflicción y el dolor. Jesús mismo tuvo que sufrir por nuestra salvación. Dice el escritor a los Hebreos, hablando de Cristo: en efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien, por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces, el sufrimiento no solamente fue introducido por el pecado, por el sufrimiento de Cristo, es lo que nos libra del pecado. Jesús nos recuerda que en este mundo vamos a tener aflicción. Creo que todos los cristianos lo sabemos ese texto, ¿verdad? En San Juan 16:33. Cuando Dios nos salva, entonces comienza una obra que tiene como su meta final conformarnos a la imagen de su Hijo. Ahora, si nosotros fuésemos como un pedazo de mármol que hay que conformarnos a la imagen de Cristo, entonces, y Jesús es el escultor,
Entonces, recuerde que que tiene que usar el cincel y el martillo para irnos moldeando. Y eso, mis hermanos, produce sufrimiento. Eso produce dolor. Entonces, ser moldeados a la imagen de Cristo, hay dolor en el proceso. Dios nos ama demasiado como para no dejarnos sufrir por su nombre. Aprendemos lecciones y recibimos bendiciones que solamente podemos recibir, que solamente pueden llegar a través de las pruebas. El cristianismo ha sido bañado con la sangre de sus mártires desde el principio de los tiempos, desde que la iglesia comenzó en el primer siglo. Pablo describió su celo y amor al Señor cuando dijo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Oh, pero sigue más. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Participar en sus sufrimientos, los sufrimientos de Cristo. Entonces, el sufrimiento para el pueblo de Dios ha sido parte a través de cuando la iglesia comenzó en el primer siglo, pero a través de todos los siglos hasta el día de hoy, el sufrimiento es parte de la vida y de la vida cristiana también. Jesús sufrió por nosotros. Él murió por nosotros. Dios mismo lo envió a morir por nuestros pecados. Cuando comparamos nuestros sufrimientos con el sufrimiento de Cristo, podemos ver la diferencia y podemos estar conscientes y reconocer que no deberíamos de quejarnos. Como dijo el ladrón en la cruz, nosotros merecemos, pero Él no lo mereció. Así que, hermanos, sufrir es parte de la vida. Ahora, la realidad, el centro, el corazón de esto es que el cristianismo no es una vacuna en contra del sufrimiento, en contra de las pruebas y las tribulaciones. Dios, en su infinita sabiduría, ha puesto obstáculos en nuestro camino para impedir, no para impedir o lastimar, sino para probar nuestra devoción a Él. Cada que pienso en esto, viene a mi mente cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: por 40 años por el desierto, te pasé por el desierto, tu ropa no se arruinó, tus sandalias no se arruinaron, tuviste todo, y lo hice para probar lo que había en tu corazón. Entonces, las pruebas tienen como propósito ayudarnos a descubrir nuestra devoción a Él. Yo pienso de esta manera: si no hubieran pruebas en nuestra vida, no podríamos darnos cuenta cuánto amamos a Dios. Y si no hubieran pruebas en nuestra vida, Dios no podría mostrar su amor y su gracia y su poder hacia nosotros. Así que las pruebas son necesarias para que nosotros mostremos nuestro amor a Dios y lealtad a Dios en medio de todo, pero también son la oportunidad para que Dios manifieste su gracia, su amor y su poder hacia nosotros. Él, Dios, es nuestro Padre y trata con nosotros, sus hijos. Dice la palabra que Dios castiga al que ama, a los que le pertenecen. Es parte del entrenamiento, parte de los dolores del crecimiento, el sufrimiento. La Escritura es clara en este punto. Por lo tanto, si somos cristianos, Él nos va a disciplinar, Él nos va a castigar. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Así que es un proceso de formación. La carta a los Hebreos, que es donde el pasaje que leí en Hebreos 12:6, los hermanos hebreos estaban pasando por pruebas y algunos de ellos estaban desanimándose y a través de la carta el escritor le hace ver a los que estaban pasando pruebas todo lo que era posible a través de la fe, y el capítulo 11 de Hebreo nos habla de la fe, y luego el capítulo 12 quiere reforzar esa fe y le dice que había una gran nube de testigos que fueron fieles, que soportaron y que lucharon. Y en
el pasaje que leí, el escritor les recuerda que es importante que recordemos que Dios al que ama disciplina. Entonces, todo esto le dice el escritor a los hermanos hebreos. Todo esto que está pasando es parte del proceso de formación. No se desanimen. Le dice, consideren a aquel que perseveró. ¿Quién es aquel? Cristo. Aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan ánimo. Entonces, no solamente el escritor hebreo les da un ejemplo de personas como Abraham, Moisés, Enoc y todo, David y todos los grandes hombres de la fe, pero los trae al más importante de todos los héroes de la fe, a Cristo. Así que dice, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de pecadores, para que nosotros no nos cansemos ni nos desanimemos. Cuando usted encuentre en pruebas, en tribulaciones, en angustia, tenga en mente aquel que sufrió y perseveró ante tanta oposición por parte de pecadores. Ahora ustedes y yo estamos en ese grupo de pecadores perdonados y nosotros no podemos esperar vivir una vida sin pruebas cuando nuestro modelo no solamente experimentó prueba, pero murió por amor a nosotros, por causa de nuestro pecado. Así que cuando habla de los que son disciplinados, entonces el escritor dice que los que disciplina a Dios son los hijos legítimos. En el mundo romano, un hijo ilegítimo no tenía herencia, pero nosotros, los hijos legítimos de Dios, tenemos la herencia que Dios ha reservado para nosotros. Entonces, ¿por qué sufren los cristianos? Déjenme darle unas pocas razones y con esto vamos a terminar la lección de hoy. Primero, la primera razón es porque los hijos de Dios sufrimos o sufren es por nuestro propio egoísmo y a veces nuestra ignorancia intencional o deliberada. Tratamos de culpar a Dios cuando en realidad es nuestra culpa, el resultado de nuestras decisiones. El apóstol Pedro dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, ¿estoy sufriendo por la razón correcta? ¿Estoy sufriendo porque soy cristiano o estoy sufriendo por otras razones? Porque a veces, porque venimos participamos, somos parte de la comunidad de fe, entonces nos consideramos cristianos. Pero el cristiano es aquel que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor personal. El cristiano es aquel que ha rendido todo a los pies de Cristo. Es aquel que ha decidido seguir a Cristo. Ese es un cristiano. Entonces, cuando sufrimos, dice el apóstol Pedro, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Entonces, aunque suframos, sabemos que estamos bien, entonces no deberíamos de sentirnos abandonados, porque dice, eso merece elogio, dice el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿estamos sufriendo por la razón correcta? La segunda razón por la que los cristianos sufren es cuando defienden la justicia. Sí, por lo correcto. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:14, dichosos si sufren por causa de la justicia. El asunto es que nosotros nos sentimos dicha cuando sufrimos por causa de la justicia. Dice, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Casi nunca encontramos gozo en sufrir, aunque estemos sufriendo por lo justo. Jesús sufrió por lo justo, por lo injusto, pero para hacernos justos. Y Él fue a la cruz, anticipando, dice el escritor de los Hebreos, la gloria que estaba reservada para Él. Y cuando nosotros sufrimos por la justicia, a veces nos frustramos porque decimos, estoy haciendo lo correcto, entonces ¿por qué sufro?
Y es cuando dice el apóstol Pablo, Pedro, si estamos sufriendo por lo correcto, entonces eso merece elogio. El apóstol Pedro dice, no se turben, no se asusten, no teman si saben que están haciendo lo correcto. No tengan miedo, sean dichosos. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Él no está diciendo que no sufrimos, que ser justos y procurar la justicia. Él no dice que eso nos va a librar del sufrimiento. Al contrario, dice, es posible que por causa de eso suframos. Pero si estamos sufriendo por la justicia, dice el apóstol Pedro, entonces seamos dichosos, gocémonos. El apóstol Pedro en el versículo 15, 1 Pedro 3:15, él dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Los cristianos sufren algunas veces cuando somos o son obedientes a la justicia. Pero también los cristianos sufren por causa del pecado y el pecado no confesado. Dice el apóstol Pablo, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Dios nos da la oportunidad de confesar el pecado y arreglar nuestra vida. Dice, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El asunto es que si yo me examino a mí mismo, probablemente luzca bien. Y no me sienta hasta mejor que otros. Pero dice el apóstol Pablo, pero, si nos juzga el Señor, si dejamos que el Espíritu de Dios examine nuestra vida, nos pase por el rayo X divino o el MRI divino, que nos mire tridimensional, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Otra vez la idea de la disciplina para librarnos de consecuencias tristes. Cuarto lugar, los cristianos sufren debido a pecados pasados. Uno es, primero en el 3 dijimos pecados no confesados y ahora es pecados pasados. ¿Qué tiene que ver mi pecado pasado con mi sufrimiento presente? Bueno, los cristianos sufren debido a los resultados, a los efectos del pecado. Por ejemplo, una persona que era alcohólica antes de conocer a Cristo. Una vez que se convierte a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, sus pecados han sido perdonados. Pero, si su hígado ha sido dañado por el alcohol, posiblemente sufra de cirrosis. Y posiblemente su vida se acorte debido a eso. Personalmente, tengo un hermano que murió de 60 años. Era un tomador, se convirtió a Cristo, pero su hígado ya estaba semidesbaratado y murió a la edad de 60 años. ¿Está con el Señor? Definitivamente, pero no lo perdonó el Señor definitivamente. Pero las consecuencias del pecado continuaron con él y afectaron su vida y redujeron su existencia en la tierra. ¿Pudo haberlo sanado el Señor? Sí, pero ya será un bono de gracia. La gracia sublime es la gracia que lo rescató del pecado y lo aceptó aun cuando ya estaban los desperdicios de su vida. Ya no tenía fuerza, ya estaba dejando lo último para Dios. Y algunas veces hacemos eso, le damos los ripios de nuestra vida a Dios. Y aún Dios así los toma, nos perdona, nos restaura y nos hace sus hijos. Gracias a Dios por eso. Entonces, recuerde que hay resultados de la vida pasada que puedan ser motivos o causa de sufrimiento. Ahora, los cristianos también sufrimos para la gloria de Dios. ¿Cómo así? Dios a veces permite el sufrimiento. Usted se acuerda, todos conocemos, si no todos, la mayoría conocemos la historia de Job.
Y Job sufrió porque Satanás hizo una acusación contra él y contra Dios. Le dijo, Job te es fiel, porque tú lo tienes rodeado de prosperidad, de bendiciones. ¿Quién no va a ser fiel así si todo le provees? Y Dios le dio permiso a Satanás de que atacara a Job, básicamente, que le quitara su salud, que le quitara sus propiedades, que le quitara su familia. Y sin embargo, Job no pecó, dice la palabra de Dios. De manera que esa experiencia dolorosa de Job resultó para la gloria de Dios. Otra vez volvemos a la misma idea de que si no viene el sufrimiento, ¿cómo probamos? ¿Cómo mostramos que amamos de veras a Dios? Usted no sabe cuántas personas, y quizás algunos de ustedes que me están viendo, han dejado de servir al Señor por una prueba que vino a sus vidas. Quizás porque perdieron a un ser querido, que le pidieron a Dios que no se lo llevara y Dios se lo llevó. Quizás por una tragedia. Hay muchos que han dejado de servir a Dios por causa del sufrimiento. Pero cuando nosotros permitimos que en el sufrimiento Dios sea sublime, que el sufrimiento Dios sea el Señor, que Dios se glorifique en medio de su sufrimiento, entonces Él es glorificado y sufrimos para la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo cuando Cristo salvó al apóstol Pablo en el camino a Damasco, Él le dijo a Ananías, le dijo, yo le voy a enseñar a este hombre lo que es sufrir por causa del Evangelio. Ustedes van a darse cuenta a leer la historia, cómo el apóstol Pablo fue fiel a la predicación del Evangelio, pero también cuánto tuvo que sufrir por ser fiel al llamado de Dios. Algunas veces pensamos que si somos fieles a Dios vamos a ser librados del sufrimiento, pero a veces experimentamos el sufrimiento por debido al llamado de Dios o por el llamado de Dios. Entonces no confundamos no nos confundamos pensando que el sufrimiento no debe ser parte de nuestra vida, porque algunas veces, como en el caso específico de San Pablo, él fue llamado para que sufriera al proclamar el Evangelio de Cristo. Y después el apóstol Pablo testifica, vamos a ver eso después, en la otra semana. Entonces, el plan de Dios para San Pablo fue que sufriera por el nombre del Señor para llevar el mensaje del Evangelio. Sufrimos también, los cristianos sufren también por su fe. Casi todos los discípulos de Jesús murieron como mártires. Y lo hicieron por causa de su fe. Santiago sufrió el martirio, Pedro fue puesto en prisión y luego murió como mártir. El apóstol Pablo murió decapitado. Entonces, y a través de la historia, muchos, miles y miles de creyentes han sufrido por causa de su fe. Aún ahora mismo aquí en Estados Unidos, si ustedes se dan cuenta, las personas que andan en las calles tienen la libertad de hacerlo, pero hay muchos grupos cristianos que han querido ir a orar y le han impedido hacerlo. No han sufrido por eso, pero ya hay muestras de resistencia a la expresión de nuestra fe cristiana. Y no se sorprenda si mañana o pasado, conforme pasan estos años y conforme el país se aleja más de Dios, experimentemos sufrimiento en este país en el cual se habla y se proclama la libertad de expresión, la libertad de adorar a Dios. No nos sorprendamos. Cada vez la presión contra el cristianismo es más fuerte y cada vez el cristianismo es visto ya no como una religión, sino como un culto. Hermanos, tenemos que prepararnos porque a lo mejor también aquí en Estados Unidos tengamos que sufrir por nuestra fe.
Bueno, hay varios pastores, pero uno de los pastores más notables es el pastor John MacArthur, quien está siendo multado a la iglesia y por adorar en el santuario. Entonces, sí, los cristianos también sufren por su fe. Y por último, para la lección de hoy, es una lección corta, pero esperamos que al ser corta usted se concentre más. Los cristianos sufrimos también, para aprender disciplina. Este sufrimiento es hermoso porque demuestra que pertenecemos a Él. Dios, al que ama, disciplina. Entonces, así como el padre disciplina a sus hijos, yo no discipliné los hijos de otro, no que no me faltaran ganas, pero sí discipliné los míos. Porque eran mis hijos, porque los amaba, porque los amo, porque quería que crecieran con buenos modales, porque quería que crecieran con buenos principios. Entonces lo discipliné constantemente. Y gracias a Dios por los hijos que me dio. Gracias a Dios por el cuidado que Él ha tenido de ellos. Pero la disciplina no la ejercí para castigarlos, aunque era un castigo, pero era para formarlos. Entonces los cristianos también somos disciplinados para aprender disciplina. Entonces primero, sufrimos a veces porque somos cabeza dura, nada más por eso. A veces porque defendemos la justicia. A veces por causa del pecado no confesado. A veces por los pecados pasados. Algunas veces para la gloria de Dios, así como Job y San Pablo y muchos cristianos. A veces sufrimos por nuestra fe y a veces para aprender disciplina. Cualquiera que sea la razón, cualquiera que sea su sufrimiento hoy, quizás debemos de preguntarnos, ¿estoy sufriendo? ¿Y debo de regocijarme porque estoy sufriendo para la gloria de Dios? ¿O estoy sufriendo nada más porque he tomado malas decisiones? Amo a Dios, me gusta Dios, amo a Dios, creo en Dios y todo esto, pero realmente no estoy viviendo para la gloria de Dios. Si usted está viviendo para la gloria de Dios, aún en medio de sufrimiento, quiero decirle, regocijémonos. Si estamos sufriendo por el Señor y todo está bien, regocijémonos. Dice la palabra, el Señor Jesús dijo que nuestro galardón es grande en los cielos, ¿se acuerda? Entonces, hermanos, ¿por qué sufren los cristianos? Ahí hay 7 razones. La próxima semana vamos a estudiar los resultados de sufrir por Cristo. Y tengo 8 resultados. Así que les espero la próxima semana para que continuemos practicando. Y le digo lecciones cortas para que usted no se me canse y quiera conectarse la próxima semana. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por aprender en esta tarde, en esta noche, Señor, que sí es posible sufrir bien, pero sufrir mal. Mal es decir por nuestras malas decisiones, por ser rebeldes, pero a veces, Señor, sufrimos porque es parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra formación, pero también a través del sufrimiento vamos a darte honra y gloria a ti, Señor. Bendice a mis hermanos que en medio de estas pruebas que están viviendo, que en medio de estos sufrimientos que están experimentando, sea tú formado más y más en sus vidas. Quédate, oh Dios, con tu pueblo, bendícenos a todos el resto de la semana y permítanos vivir para la gloria tuya, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nada más recordarles que este domingo el servicio es a las 5 de la tarde y comenzamos nuestra serie. Vamos ahora, el domingo voy a estar hablando yo acerca de recordar nuestro pasado con gratitud. Le esperamos, este es el mes de nuestro centenario, el mes de octubre es el mes de nuestro centenario, y le espero para que usted y yo celebremos juntos 100 años como iglesia aquí en Rancho Cucamonga. Dios les bendiga, Dios haga resplandecer, el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Bendiciones.